Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos, como siempre, agradecerles que sintonicen, que nos acompañen a esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. En esta ocasión avanzaremos con una nueva historia, de aquellas historias fascinantes de las parábolas de Jesús. En este caso será un caso especial, ya lo vamos a mirar. Y a la vez decirles que creemos que esta es una de las maneras en que se expande el conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de que las profecías mesiánicas relativas al Cristo, aquel gran regalo de Dios, que estas profecías sean conocidas y especialmente su cumplimiento en la persona de Jesús el Nazareno. Lógicamente surgen preguntas que irán tal vez resolviéndose en el transcurso de la serie. Preguntas básicas como ¿por qué Jesús fue rechazado cuando Él vino, cuando Él trajo luz? ¿Qué ocurre con el ser humano que toma esta actitud de rechazo? Bien, no es difícil de entender cuando las tinieblas, así lo dice un texto que quizás podemos leer en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1. Allí hay una expresión que consideramos que es importante para entender qué pasó con los judíos en el primer siglo y a lo largo de los siglos, hasta el tiempo presente, en cuanto al rechazo del Cristo, que es la luz de Dios. Miramos esto en el capítulo 1 de San Juan, versículo 9 y 10 en adelante, lo siguiente. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. En el mundo estaba, dice más todavía, a los suyos vino, y notamos esto, y los suyos no lo recibieron. Pero ahora sí muestra quiénes lo pueden recibir. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que proceden directamente de Dios. Esta es la voluntad de Dios para con aquellos que oyen del Cristo, que puedan creer en su nombre, porque la luz vino y la luz no fue entendida, y las tinieblas no prevalecieron contra ella también. Vamos a ver en este caso, en esta historia, cómo Jesús llega a ser luz realmente, llega a ser luz física también, pero Él trae un mensaje de esperanza para todos los que estamos escuchando. Pero antes vayamos a las profecías mesiánicas que ya apuntaban a este glorioso momento de la llegada del Cristo. Miremos, por ejemplo, Isaías capítulo 61, los 3 primeros versículos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, pero también el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo o aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados, esos santos, esos creyentes, árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Si queremos mirar, apreciar lo que es un árbol de Jehová, es decir, un creyente considerado como árbol, plantío de Jehová, vamos a mirarlo en Jeremías capítulo 17. Vamos a abrir allí desde el versículo
6 en adelante, cómo el Señor compara al creyente, como también al pecador en relación con Dios. Y qué es lo que gana uno y qué es lo que gana el otro. Miremos pues entonces Jeremías capítulo 17. Hablando del pecador, esto lo dice el versículo anterior, será como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Noten con qué se lo compara: con una retama, con esos arbustos secos, volátiles, que el viento se los lleva en el desierto. Como decimos, van a todas partes y a ningún lugar. ¿Cuántas veces una persona del mundo, decimos, alguien no creyente, que no quiere relacionarse con el Creador, que él siente que es libre para hacer lo que quiere? Pues sí, va por todas partes y a ningún lugar, como la retama o el arbusto seco del desierto. El viento de las pasiones lo lleva por aquí y por allá, para que se extravíe, se seque y así sea destruido. Pero en contraste, miremos ahora cómo Dios compara a un creyente como un árbol, que es lo que queremos observar. Acuérdense del texto mesiánico de Isaías 61:3. Los creyentes serán como un plantío, árboles de justicia, plantío de Jehová para su gloria. Bien, miremos uno de esos árboles. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que trae? Siguiente versículo, 7. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Y ahora lo compara con un árbol. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Ahí vamos a observar que las aguas son las que dan vida a ese creyente, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará siempre verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Notamos las características de un árbol del Señor. Primeramente tiene corrientes, aguas que alimentan sus raíces para que se mantenga sólido, fuerte. Dice allí que la hoja se mantiene siempre verde, que aunque venga la sequía no se destruye, no se fatiga, no se cae, sino que se mantiene para dar fruto, y su fruto permanece. Es el caso de un árbol que está con el Señor. Miremoslo ahora en la expresión de Jesús en San Juan, capítulo 7, desde el versículo 37 en adelante. Jesús habla también del creyente que tiene agua en su interior, y Él lo compara con algo. Queremos tener vida. Bien, esas aguas que alimentan el árbol para que el árbol se mantenga lozano, saludable, verde, que dé fruto, que aunque venga la sequía no se desmorone, o aunque venga el calor del sol tampoco se quiebre, sino que pueda dar fruto gracias al agua que lo sostiene. Bien, miremoslo como Jesús lo explica en San Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo. Notemos que eso es lo que da el poder al creyente, la convivencia con una persona llamada Espíritu Santo, una persona real que convive al lado del creyente, que el creyente no lo puede ver, pero Dios promete, Jesús prometió que Él estaría con el creyente. Acá lo está diciendo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pues cuando vino el Espíritu Santo, en ocasión de Pentecostés, acordémonos, allí Jesús les dijo que Él se iría al cielo, y entonces ellos recibirían la promesa de la aprobación del Padre, y entonces Él estaría al lado del Padre para escuchar las oraciones de los creyentes, para interceder por ellos, para obrar en favor de ellos. Y como prueba, como garantía de que Jesús cumpliría su promesa, prometió entonces dar el Espíritu Santo, que vino en abundancia en ocasión de Pentecostés, cuando 120 creyentes hablaban en lenguas. Y 3.000 personas allí reunidas para la fiesta de Pentecostés, una fiesta judía, que escucharon a esta gente hablarles en distintos idiomas, aunque eran todos galileos. Allí 14 naciones están representadas. Cuando habla de partos, elamitas, árabes, cretenses, muchos judíos de diferentes nacionalidades que habían venido a Jerusalén, de acuerdo a la orden de Dios por Moisés,
que 3 veces al año todo el mundo judío debía venir a Jerusalén para las 3 fiestas nacionales que allí había, que eran Pascua con los panes sin levadura, Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Bien, cuando estuvieron para la Pascua, vinieron y allí los amigos galileos hablaban en otras lenguas y la gente quedó impactada. Pedro dio un sermón poderoso y 3,000 personas se convierten, abrazan la fe del Cristo que había sido muerto y que ahora resucitado les probaba este regalo de darles el Espíritu Santo. Amigos, notamos, este es el texto que hablaba Isaías 61:3, que ellos serían árboles de Jehová, plantío de Jehová. Un árbol, un creyente, lozano, saludable, verde, siempre su hoja verde, que aunque venga la sequía, falta de agua, o el calor del sol, todavía aguante ese árbol para que entonces aparezca el fruto, el anhelado fruto de ese árbol. Amigos, déjenme contar lo opuesto, y esto suele pasar también con creyentes que no tienen comunión con el Señor. Siempre hay casos, y nunca deberíamos sorprendernos, ni chasquearnos, cuando a veces, como interesados en conocer la Biblia, en querer leerla, muchos de nosotros nos acercamos a ella, queremos conocer sus verdades, que alguien nos enseñe, que nos dé las claves para poder interpretarla, leerla correctamente y sacar sus enseñanzas. Pero aquí que es inevitable que miremos a algún hombre o alguna mujer que dice ser creyente y sin embargo lleva una vida alterada, contraria a la voluntad de Dios. Y luego aparece el desorden, el caos, se descubre del individuo su vida secreta, su doble vida. ¿Sí? Suele pasar, ¿verdad? Déjenme ilustrarlo. Así como el árbol poderoso que se mantiene porque la corriente le da vida, el agua allí que subyace en las raíces, allí leíamos el texto, ¿se acuerdan? De Jeremías 17, versículo 7, que junto a las corrientes el agua llega a las raíces y entonces le da vida a ese árbol. Así lo opuesto, cuando hay un árbol que aparenta ser poderoso, pero adentro hay mugre, gusanos. Una vez conté, quiero reiterarlo, a veces es bueno afirmar algunas historias, como esta que escuché de una amiga peruana, que en la ciudad de Iquitos ocurría esta costumbre, y era cultivar unos gusanos que introducían en la base de un fuerte árbol de esos lugares. El árbol era enorme, muy robusto, pero al meter el par de gusanos allí, estos gusanos se reproducían. Y llegado cierto tiempo, los lugareños allí o esperaban los fuertes vientos o ellos mismos se reunían, hacían rodeo del árbol fuerte y empujaban, hacían fuerza para empujar el árbol. Parecía increíble, el árbol parecía robusto, pero finalmente el árbol caía. Para mostrar qué cosa, que había un hervidero de gusanos allí, que se habían reproducido y que habían comido todo el corazón, el interior de ese árbol. Al caer, el árbol estaba hueco. Era por fuera, parecía poderoso, pero por dentro estaba hueco, estaba vacío, no tenía nada. Allí estaba todos los gusanos, un hervidero, dije. Y luego esta amiga me contaba que la gente a manos llenas tomaba los gusanos y se los comía, según ella, porque tenían aceite. Amigos, esto revela 2 tipos de personas, aquellos que están con el Señor, que viven para Él, y aquellos otros que tienen otro estilo de vida, que aparentan ser cristianos, pero por dentro llevan cosas contrarias a la voluntad de Dios y tarde o temprano serán descubiertos. En el caso de la parábola del estudio que vamos a tener ahora, estábamos mirando Isaías 61:3, estos árboles. El Señor quiere darnos a nosotros la confianza, primeramente de que Él es árbol, de que el reino de Dios es como un árbol poderoso para que confiemos, para que nos recostemos, que a pesar de lo que pase alrededor, amigos, escuchemos esta palabra de Jesús, el reino de Dios prevalecerá. Y el maestro solía usar ilustraciones para hablar del reino de Dios. Cuando él decía, el reino de Dios es semejante a y entonces da ejemplos, a una medida de levadura o de trigo, o a un tesoro escondido, a un padre de familia que él lleva a sus obreros a trabajar a la viña. ¿Se acuerdan? Hemos visto con frecuencia estas parábolas de Jesús, cuando siempre dice, el reino de Dios es semejante a. ¿Sí? Entonces uno aprende esas lecciones para advertir que allí hay poder en esa ilustración y en lo que contiene la parábola, para que confiemos.
Dios quiere que en el reino de Dios nos recostemos, que es palabra segura. Eso es lo seguro, no el reino político. Si bien, amigos, este servidor aquí no incursiona en política, yo no soy político, soy religioso. No obstante, observo la política como la observa usted. ¿Cuánta gente confía cuando llegan las elecciones, las promesas? Ahora sí va a venir un cambio, porque ahora sí, estamos así, confiando en el hombre. Así nos va después. Por eso yo invito a que hagamos de la palabra de Dios, de las promesas de Jesús, de las parábolas, en este caso, en esta serie que estamos mirando ahora, que sea palabra segura. Si Jesús habló, allí es seguro. Como lo que vamos a mirar ahora, una nueva ilustración de lo que es una parábola. Saben, acá tengo la definición en el diccionario de la Real Academia de lo que es parábola. Se los quiero compartir. Narración de un suceso fingido del que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Una narración fingida. En el caso que vamos a mirar ahora, Jesús habló del reino y va a ser algo casi fingido. Participan personajes reales, pero el reino solamente es una representación, en miniatura, una ilustración, una narración, para que de allí extraigamos enseñanzas morales profundas. ¿Sí? Para ello vamos entonces al último texto de San Mateo capítulo 16. Jesús ahora nos enseña parábolas. Nos acordamos de Salmo 78:2, quizás lo podemos poner ahora para recordar la base de esta serie que estamos teniendo, de esta parte de la gran serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Nos estamos dedicando a las parábolas en esta sección. Entonces nos acordamos de Salmo 78:2 que dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y su cumplimiento en Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35. Texto que hemos leído con frecuencia, pero allí Jesús sabía lo que decía. Y Dios, que ya había dicho: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, escúchenlo. Esto vamos a mirar hoy en el estudio de hoy. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta o el salmista, 78:2, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y lo que vamos a ver ahora, Mateo 16, último versículo, es algo que estaba escondido. Es el reino de Dios. Muchos judíos, cuando hablaban del tema del reino de Dios en la antigüedad, pues lógicamente imaginaban, por la descripción que trae, un día espantoso. De hecho lo es. Al hablar del día de Jehová, se aproxima el día de Jehová. Y lógicamente se relaciona con la segunda venida, pero el día espantoso y terrible de Jehová es un momento previo al cual nosotros llamamos el tiempo de las plagas. Será un tiempo terrible en que Dios castigará a todo mortal que no tenga la protección en su frente, la marca del Señor, allí el sello de Dios puesto en la frente, como enseña el Apocalipsis. Todo aquel que no lo tenga sufrirá el castigo de las plagas. Qué importante es prepararnos, ver en qué consiste ese sello protector. Eso, al momento de estudiar Apocalipsis, lo vamos a estudiar. Pero por lo pronto, al hablar del reino que ya viene, Jesús lo representó. Es decir, nos lo enseñó de una manera ilustrativa, como en miniatura, para que saquemos lecciones y nos recostemos en esa historia que vamos a estudiar ahora. Vamos pues entonces a Mateo capítulo 16, el último versículo, 28, que dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Notemos acá, la expresión está diciendo que Jesús promete que lo van a ver venir en su reino. Y algunos de los que están allí no morirían para ello. Bien, Jesús cumplió esa palabra 6 días más tarde, como viene el siguiente versículo. Ahora sí vamos a ver el reino de Dios, a Jesús viniendo en su reino. Y algunos presentes que estaban allí lo mirarían, no morirían para poder verlo. Efectivamente, 6 días más tarde cumple Jesús la promesa. Siguiente versículo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Siempre recordemos los 3 grandes íntimos de Jesús. Jesús les dio privilegios, ellos veían
mucho más cosas. Ellos participaron de presenciar la resurrección de la hija de Jairo, perdón. También cuando estuvieron en el monte de la transfiguración, también cuando estuvieron en el Getsemaní. Jesús se proponía que esta gente, al tener acceso a semejante información, pudieran escribir. Lamentablemente, Jacobo Zebedeo murió prematuramente. Agripa, según Hechos 12, lo mató. Y el Señor tendrá sus motivos por los cuales lo permitió, pero así vemos que estos tres participaban siempre de esas intimidades de las que hoy queremos aprender. Así que separó los tres íntimos. ¿Qué hizo? Seguimos entonces, Mateo capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Estamos gozosos con esto, es lo que está diciendo Pedro. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, que queremos estar mirándolos, queremos contemplarlos. Es tan placentero estar acá, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a construir enramadas, tipo glorietas, y ustedes moran allí y conversan lo que tengan que conversar. ¿Qué más sigue la historia? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, y amigos, prestemos atención a la expresión del Padre que dijo esto: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escúchenlo, a él oíd. Si el Padre está diciendo, óiganlo, préstenle atención, obedézcanle, es lo más sabio que un ser humano puede hacer. Por más que el Cristo diga cosas dolorosas, que de hecho, un poquito después lo va a decir, cuando terminó la transfiguración, ese momento, ellos bajan y aparece un nuevo suceso. Si alcanza el tiempo, miramos eso también. Pero sí vale la pena recordar las palabras, escúchenlo. Si se enoja y le dice cosas y duelen, escúchenlo igual. ¿Se entiende? Ese es el Cristo, el Hijo de Dios, a quien el Padre ordenó que enseñe, que diga verdades, que aunque nos duelan, Él dirá cosas que nos corrijan, de modo que nosotros estemos seguros recostándonos, como dije hace un momento, en su palabra, en sus ilustraciones, como en este caso, que nos quiere enseñar acerca del reino, y ya lo estaba mostrando en la aparición de Jesús, transfigurado, todo blanco, su ropa como el sol, su rostro, todo su cuerpo, y además 2 compañeros que aparecen allí conversando, Moisés y Elías. Seguimos leyendo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Había desaparecido entonces la visión. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre, ¿qué más dice allí? Resucite de los muertos. Hasta allí nomás vamos a ver la primera parte. No hablen a nadie. Sigue el diálogo, pero esto es lo esencial que queremos estudiar ahora. No hablen a nadie. El reino de Dios ejemplificado por este hecho. Jesús, Moisés y Elías. Hay quienes dudan de Moisés que apareció allí, ¿en qué parte dice que haya resucitado? Quiero invitarles, amigos, el caso de Moisés es un caso interesante, para ya ir en nuestra mente viendo más claramente de qué es el reino. Déjenme ya ahora nomás decirles en qué consiste, en la perspectiva de Jesús. El reino de Dios es Jesús y su gente. Su gente están representados por Moisés, o en Moisés, es toda aquella gente que
murió y resucitó. Tal el caso de Moisés. En Elías se representan todos aquellos que serán trasladados en ocasión de la segunda venida. Por lo tanto, Moisés y Elías representan a todos los seres humanos, creyentes, que amaron a Jesús, ya sea muertos en la tumba, como Moisés, y que serán resucitados en ocasión de la segunda venida, o Elías, que representa la última generación, quienes no morirán y serán trasladados para estar con el Señor. Todos ellos, y Jesús, el jefe, todos conforman el reino de Dios. Notamos, simple, pero ahí está el texto. A veces hacemos muchas complicaciones. El reino de Dios es Jesús con su gente, los que Él ama, y a los cuales los lleva a sus moradas, a la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, para que habiten allí las casas, las habitaciones que Él haya preparado. Pero es su gente querida. Vamos a ver, para seguir mirando esto, quisiera después analizar a Moisés y Elías. Pero antes, definamos qué es esto del reino de Dios. Dijimos, Jesús transfigurado, Moisés representa un grupo de gente, Elías representa otro grupo de gente, todos creyentes que son abrazados por el Señor, salvados por el Señor, llevados desde la tierra por el Señor a su morada, y de acuerdo a Apocalipsis son llevados al cielo por 1000 años, para luego retornar a la tierra y gobernar acá. Pero vamos a mirar los textos que nos van a ayudar. Primera carta del apóstol Pablo a Tesalónica, capítulo 4, desde el versículo 13 en adelante. Allí Pablo habla de los dos grupos, los resucitados y los vivos trasladados, ambos con cuerpos inmortales. Miremos pues. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esa es la palabra bíblica para hablar de la muerte. Están durmiendo y en consecuencia esperando despertar. La muerte es eso, un sueño en que la persona muere, pero en algún momento tiene que despertar por orden del Señor. Entonces, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que ya no tienen esperanza. Muy triste el caso de quienes fallecen y no tienen ya más esperanza. Déjenme, amigos, contarles algunos casos. Me ha pasado a mí, como pastor, ser invitado para dirigir sepelios, funerales o velaciones, y en mi caso me da placer poder estar con la gente, especialmente si sé que el caso de la persona fallecida murió en la gracia del Señor. Ha habido casos, con frecuencia, y entonces es un placer poder compartir la palabra, lo que dice, para fortalecer la familia, al tiempo que estoy con ellos. Pero ¿qué ocurre cuando el fallecido murió fuera de la gracia? Recuerdo el caso de un suicidio. La persona pues tomó la pistola y se mató. El pobre hijo creyente, dolido, pero me pidió que yo pudiera estar presente en el velatorio. Lo estuve, pero ¿qué palabra puedo decir? Y solamente al hijo y a la familia, que Dios los fortalezca, porque Dios sabe el juicio, no nos cabe a nosotros. Pero notamos, el texto nos dice, vamos a leerlo otra vez, para que no os entristezcáis. Yo no quiero que ustedes se entristezcan, dice Pablo, como los otros, a diferencia que ellos ya no tienen esperanza, murieron perdidos. Amigos, yo les invito a que pensemos seriamente, el tiempo que tenemos por delante es un tiempo de oro, porque se lo mide con la eternidad. Si se nos dan 50, 60 años, 70, 80 años de gracia, ¿qué hicimos durante ese tiempo? ¿Hicimos las cosas que a Dios le agradan? ¿O vivimos nuestros placeres ajenos a la voluntad de Dios, rebeldes contra su mandato? Y al momento de fallecer o terminar nuestra historia en la tierra, viene la sentencia. Recordemos esto. Dios quiere que seamos todos conscientes, que seamos inteligentes y escojamos el mejor camino, porque luego Dios premiará el esfuerzo que hayamos hecho de seguir al Señor, de amarle, obedecer sus mandamientos. Repasemos otra vez el texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Habíamos leído el versículo 13. Ahora leemos el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él
o en Él, o sea, durmieron en la fe, murieron creyendo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto significa que es voz de Dios, una voz solemne. Si está dicho así es porque Dios quiere que se crea en lo que vamos a leer a continuación. Os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo creía cuando él escribía esta carta, alrededor del año 51 aproximadamente de la era cristiana, que él iba a estar todavía presente en ocasión de la venida. Lógicamente, él no tenía toda la luz se iba a ir desarrollando paulatinamente, pero todos han creído y hemos creído que en nuestros días el Maestro vendría a recoger a sus hijos creyentes. Bien, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no iremos delante de aquellos que durmieron, porque hay un plan para los que murieron. ¿Cuál es? Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí tenemos el primer grupo del reino de Dios, representado por Moisés. Ahora vamos a mirar los textos de Moisés un poco después, pero miremos primeramente a qué se refería Jesús cuando decía que de los que estaban allí presentes, algunos no verían la muerte sin antes ver el reino de Dios. Y aquí lo estamos mirando. Es decir, vimos a Moisés y lo que Moisés representa, esto es lo que representa. Los muertos en Cristo resucitando primero. ¿Qué más ahora? El otro grupo. Luego nosotros, los que vivimos, tal como Elías, que él vivía para ser llevado, arrebatado al cielo, como cuenta el texto bíblico, él no murió. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, los primeros, los recién resucitados, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y una palabra final de exhortación, de consuelo. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Crean que si militamos en el Señor y aún nos sobrecoge la muerte, no está todo perdido. Va a dormir hasta que lo despierten en la mañana de la resurrección. Solemos usar esa expresión. Para que resucite, vuelva a la vida y entonces contemple la magnificencia, la presencia de su Salvador. Millones de ángeles y su cuerpo resucitado, inmortalizado. Quiero invitarles a que busquemos en primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Desde el versículo 35 vamos a mirar una descripción de lo que ocurre con nuestro cuerpo en el fenómeno de la resurrección. Hay un cambio. Resucitaremos con el mismo cuerpo. ¿Qué clase de cuerpo? Seremos los mismos, pero lógicamente ya echados los dolores de los achaques, de la vejez, de las enfermedades, para tener cuerpos inmortales y podremos reconocernos unos a otros, pero ya vestidos de inmortalidad gracias a la resurrección. Miremos pues entonces la descripción que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, 35 en adelante. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Está hablando a continuación de las semillas, que deben morir la semilla como tal, podrirse como tal, para que se transforme en planta. Miremos. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo, de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, como astro, otra la gloria de la luna, también es un astro menor. Otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria.
Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. En otras palabras, la persona fallece con su cuerpo en la corrupción, le comen los gusanos. Pero cuando resucita es Dios el que da la orden de darle un nuevo cuerpo, un cuerpo inmortal. Resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. ¿Cuántos que fueron a la tumba fueron vilipendiados, humillados? Se dijeron cosas horribles de las personas. Es el caso, amigos, de cuando hubo las matanzas medievales y se juzgaban a los acusados de brujas. Acordémonos de Juana de Arco, famoso caso, la quema de esta jovencita de 17 años, que su único defecto fue amar a Francia, vestirse como soldado, pelear contra los enemigos invasores y salvar a Francia, su Francia querida. Pero ella fue muerta como bruja. Recientemente ahora se la ha vindicado y hasta llega a ser una santa. ¿Qué es esto? ¿Cómo se entiende esta situación de tanto manoseo humano? Así que el texto ya lo decía, se siembra en deshonra, pero luego se resucita en gloria. Así que si viene la deshonra de parte de los críticos, de aquellos que echan vilipendios y humillan a la persona, no siempre vamos a creerlo, amigos. Muchas veces la historia la escribe el ganador, y el que la escribe pone lo que le favorece, achacando al enemigo, al contrario, todos los errores y defectos que se le pueden atribuir. Muchas veces la historia ha sido escrita de esa manera, pero al aparecer documentos y al examinarlos, vemos otra manera de ver la historia. Seguimos leyendo más todavía. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Fíjense, amigos, en esta expresión de cuerpo espiritual parece una contradicción en sí misma, porque o es cuerpo o es espíritu, o es una cosa u otra. Es el caso de Jesús. Jesús, cuando Él resucita, recordemos, Él le dice a sus amigos, soy yo, tocad mis manos y mis pies, que un espíritu no tiene carne ni huesos como lo tengo yo. ¿Tienen algo para comer? Le traen un pedazo de pan, miel, y Él come delante de sus amigos. Era de carne, y sin embargo atravesaba las paredes o podía desaparecer como espíritu. En suma, o era cuerpo o era espíritu. El texto que estamos leyendo, ¿qué nos dice? Que era un cuerpo espiritual, o sea, una mezcla de ambas cosas. Era cuerpo y espíritu a la vez. Si esto ocurrió con Jesús, ¿qué nos queda para la resurrección? Por lo tanto, aceptamos la revelación de la palabra. Seguimos leyendo todavía más. Versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Este texto aparece en Génesis 2:7, en que Adán fue constituido de dos elementos. En hebreo, afar significa polvo y neshama es el soplo, el aliento que se le sopla en las narices, y ambos elementos, el afar con el neshama, el polvo con el aliento, forman el nefesh, la palabra hebrea que significa alma. Por eso el texto acá nos dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma. Él es un alma. Y curiosamente, un alma que se mira. Este es otro asunto interesante, amigos. Y es que siempre hemos concebido que el alma es algo que está dentro de nosotros. Que al morir la persona, el alma se desprende y anda por allí vagando en alguna parte. No es así. El texto bíblico no habla de esa manera, sino que somos alma. Lo estamos leyendo allí. Vamos a buscarlo en Génesis 2:7, el original de esa expresión que acabamos de leer en 1 Corintios 15:45. Ya volvemos y vamos a la expresión original de Génesis 2:7. En la versión de la Reina Valera antigua, ahí tenemos la Reina Valera 60. Vamos a leerla, pero en la antigua ahí se traduce correctamente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del afar, esa es la palabra hebrea, polvo, el polvo de la tierra. Y sopló en su nariz neshama, que es aliento de vida. Y fue el hombre entonces un nefesh, viviente, un ser viviente. Pero la Reina Valera antigua de 1909, la traducción de esa versión, traduce más adecuadamente según aparece en el hebreo. Ahí lo tenemos. Formó pues Jehová Dios al hombre del afar, o sea, el polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo, o aliento, dice la otra traducción, soplo que es el neshama, soplo de vida. Y fue el hombre en, ¿qué dice allá? Alma, nefesh, viviente. Esa es la correcta traducción. Bien, amigos, entonces,
En consecuencia, decimos que hay un elemento material que es el polvo. Hay un elemento espiritual, poderoso, extrahumano, que es el soplo de Dios. Cuando se combinan ambos, forman la vida, forman el ser, forman el alma. Déjenme ilustrarlo. Este es un aspecto muy importante. Es el caso del foco, de la luz, la lámpara. Tenemos una lámpara en casa. La lámpara o un foco es un elemento material que podemos tocar. Le conectamos corriente. La corriente a la lámpara produce luz. Así también el cuerpo humano. El foco o el cuerpo acá, afar, es este elemento. Luego entonces el soplo de Dios, ¿se acuerdan? El neshama es el aliento, como la corriente, se junta con el cuerpo y produce nefesh, o sea, alma, produce luz. Amigos, les pregunto, ¿a dónde va la luz cuando se cortó la corriente? Sea que el foco se rompe, sea que cortemos la corriente, cualquiera de los dos elementos, ¿a dónde fue la luz? Diríamos, se fue al otro cuarto, allí estaba la luz acá, y ahora alguien desconectó la corriente, le quitó el paso de corriente, o rompió el foco, ¿y dónde se fue la luz? Se volvió oscuro, ¿pero dónde está? Oh, se fue por allá, por debajo de la puerta, está anidando en el otro cuarto. ¿Creemos eso? No, para que haya luz en el otro cuarto, tiene que haber otra lámpara y corriente. Así también con el alma. Amigos, el que está acá hablando es cuerpo, como el foco, tiene corriente de Dios, que es el aliento, como usted que me está observando, y al juntarse los dos elementos, es el alma andante, alma viviente. Pero aquí que me agarra un ataque cardíaco y caigo redondo aquí sobre la mesa y muero. ¿Y a dónde fue Contreras? Tiene que estar el alma en alguna parte, a ver si fue al otro cuarto. ¿Creemos eso? ¿No habíamos dicho de la luz y el foco que no puede ir bajo la puerta o subirse al techo? Para que haya luz allí arriba en el techo tiene que haber otra lámpara. Así, amigos, con el alma. Si el individuo muere, se acabó. El alma no va más hasta que venga la resurrección. Pero aquí que se han traído esas ideas. Y reitero, este tema lo vamos a abordar más adelante, con detalles, para que aprendamos más de la palabra de Dios. Pero volvemos otra vez a la resurrección. Miremos el texto otra vez del apóstol Pablo en 1 Corintios 15:45, hablando de la resurrección. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es Jesús, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego viene lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, Jesús, que es el Señor, es del cielo. Bien, así tenemos entonces la primera descripción de la resurrección. Vamos a ver el caso de Moisés. Invito a que abramos en Deuteronomio, capítulo 34. Ya Dios le había dicho a ambos, Números 18, que ellos no heredarían, Números 19, no heredarían la tierra prometida por el pecado grave que habían cometido de incredulidad cuando allí el agua, la gente clamaba por agua, y entonces Moisés se enojó. Allí faltó su fe, su firmeza, y con el palo que él tenía que hablarle a la roca, él le pegó fuerte, enojado como estaba. Y Dios se molestó. Tú no vas a entrar en la tierra prometida, y su hermano tampoco. Y así fue, al poco tiempo, Aarón murió. Pero hay aquí que a Moisés se le permite contemplar la tierra prometida. Vamos pues a ver la escena. Deuteronomio capítulo 34. Leemos primeramente el 32:48, muy brevecito. Allí en nuestras Biblias hay un subtítulo que dice: se le permite a Moisés contemplar la tierra de Canaán. Leemos 32, 48 y 49. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo te doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, es decir, unido allí a los muertos, así como murió Aarón tu hermano en el monte de Hor,
y fue unido a su pueblo. Notamos, allí entonces le va a acontecer la muerte. Bien, vamos pues entonces al capítulo 34 ahora. Versículo 1 en adelante. Se describe la muerte de Moisés y su desaparición. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Todo Neftalí, la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Porque Dios tenía un plan mejor para él. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Quien estaría allí es Josué, fue su ayudante permanentemente, al cual él ungió como su sucesor, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Qué ocurrió acá, amigos? Sucede que desapareció el cuerpo de Moisés. Se lo enterró, pero la gente anduvo buscándolo. ¿Dónde lo enterraron? Pues se fue acá, pero ¿y dónde está? No está. ¿Qué es lo que había pasado? Dios tenía un plan mejor para él. Esto nos lo cuenta el libro de Judas. Voy a invitar a que abramos, pues. Quiero decirles que la lectura que tendremos a continuación proviene de uno de los apócrifos judíos, pero aquí que Judas tuvo acceso a ese apócrifo, la Asunción de Moisés se llama el libro, y no es que todo el apócrifo, es una literatura extrabíblica, que los judíos la escriben. Y no es inspirado por Dios, excepto aquella parte en que el hombre escribe y el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, reconoce como que eso es verdad y la extrae para ponerlo dentro de sus obras, que es lo que hace Judas. Notemos, el libro de Judas nos lo cuenta desde el versículo 9. Es un solo capítulo, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo muerto de Moisés, por el cadáver, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dice, que el Señor te reprenda. Pero esta gente, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Está hablando, el contexto menciona de la gente que a diferencia del arcángel Miguel, que no profirió maldición, sino que dijo que quedes en las manos de Dios, porque Satanás se oponía a que el arcángel Miguel lo resucitara. Acordémonos, amigos, que este arcángel Miguel, citado en el libro de Daniel, es el único ser conectado con la resurrección. Así aparece en el capítulo 12.1 de Daniel. Y luego en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 que hemos leído, se nos dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. Miguel es Cristo. Es el arcángel, jefe de ángeles, no un ángel más, es el jefe de los ángeles. Eso significa arcángel. Y entonces él es en el que Daniel 12.1 baja del cielo, tiempo de angustia, y se produce la resurrección allí de santos y aún de pecadores, en ocasión de la segunda venida de Jesús. Pecadores, aquellos que Jesús había prometido, de cierto ustedes me van a ver viniendo, bajando del cielo. Allí en Apocalipsis 1.7 se cumple esa promesa. Bien, allí Moisés es resucitado y ahora aparece frente o al lado de Moisés. ¿Y qué diríamos de Elías? Otro tanto que tenemos también en el texto bíblico. Vamos a mirar en el libro de Reyes. Allí se nos cuenta la experiencia de Elías cuando fue arrebatado, llevado al cielo. Lo miramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Versículo 9 en adelante, leemos. Ya el ascenso de Elías. Cuando habían pasado, Elías dice a su ayudante, Eliseo, que luego sería el gran profeta Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado o arrebatado. Él iba a ser arrebatado en un caballo, en un carro de fuego.
Y dice Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu caiga sobre mí. Él dice, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no lo vas a tener. Significa que tienes que pegar mucho, observar. No me dejes solo, tienes que mirar. Así tiene que ser un hombre que quiere recibir el Espíritu Santo. Apegarse al Señor, no descuidarse, mirarlo para que Dios le dé su promesa. ¿Qué ocurrió entonces? Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Allí se los lleva Dios a Elías. Esto es lo que nos cuenta la historia bíblica. Y viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, para poder pasar allí en medio. Y alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán para probar si tenía el poder que Dios había prometido. A ver qué es lo que va a pasar allí. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron uno y a otro lado, y pasó Eliseo en seco. Bien amigos, con estos textos aquí estamos mirando ya lo esencial del encuentro de Elías ascendido al cielo. Hablamos de Moisés resucitado. ¿Y de qué hablaban? Y esta es la parte final tan emotiva. Les quiero invitar a que me acompañen a mirar Lucas, Evangelio según Lucas capítulo 9. Versículo 28 en adelante. Miremos en la misma escena de la transfiguración, pero un detalle que solamente Lucas lo trae. A ver. Aconteció como 8 días después, el texto de Mateo decía 6, aquí 8, que tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, y fijémonos en el detalle ahora. ¿De qué hablaban? Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Amigos, esta es la razón de ser de la aparición de Moisés y Elías. Dios los envió del cielo para que fortalecieran al Maestro en la gran decisión que tenía que hacer Jesús, de ir a Jerusalén. Y su partida era su muerte, su ministerio, la culminación de su obra en la tierra, para luego su traslado al cielo. Pero tenía que transitar un camino violento, como era la pasión, y estos amigos vinieron para fortalecerlo. ¿Saben? Esto es lo que Dios quiere. Así como estos amigos vinieron para eso, ¿qué no querría Dios que actuáramos de la misma manera? Que hablemos de estas cosas, de lo que vivió el Maestro, que simpaticemos con esa obra y que esa obra nos enternezca para que ya no cometamos más pecado, sino que mirando al Maestro lo que le costó ir a la cruz, pasar por el Getsemaní, soportar la humillación, la vejación, para poder trasladarse al cielo, estar con el Padre y así consumada la salvación de todos los hombres que creen. Y aquellos que están mirando, aprendiendo, o como Moisés y Elías vinieron para fortalecerlo, Maestro, sigue adelante, que así la obra se va a terminar en favor de los creyentes. Si hablamos de estas cosas, si pensamos en ellas, seremos grandemente edificados. Amigos, así miramos una parábola, una ilustración más del reino de Dios en las enseñanzas del Maestro. Deseamos que Dios los bendiga, que ustedes también hagan como Moisés y Elías, de conversar de estas cosas para la edificación personal. Dios los bendiga y nos miraremos en la siguiente emisión. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano.
Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.